El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Continuamos en nuestra serie de Génesis, el principio de todo. Estudiamos para conocer Dios y Cristo y la promesa de Cristo que encontramos en Génesis. Y llegamos a capítulo 9 y llegamos a versículos 18 a 29. El título del sermón es Los pecados vergonzosos de Noé y Cam. Los pecados vergonzosos de Noé y Cam. Cuando predicamos la palabra de Dios versículo por versículo, algunas veces llegamos a textos de diferentes versículos que no hubiéramos predicado sin esa disciplina de llegar y predicar versículo por versículo. Y nos ayuda porque aprendemos de cosas que no hubiéramos aprendido sin esa disciplina. Empezamos aquí con la ilustración de ese sermón, con la ilustración que yo escuché por medio de algunos pastores presbiterianos, que había una familia que empezó a tener un negocio. Una familia que tuvo más recursos que la mayoría. Y ellos empezaron un negocio y empezaron a tener varias personas trabajando por ellos. Y tristemente, adentro de esta familia había pecados vergonzosos. Después de algunos años, el negocio creció y había divisiones fuertes en la familia. Y ellos dividieron con dinero, peleando sobre los pecados que ellos cometieron contra los unos y los otros, algunos pecados de inmoralidad y otros de codicia por dinero. Pero por medio de eso, todo el pueblo fue afectado, porque no fue solamente un argumento de algunos hermanos, fue un conflicto que causó la división y el negocio, y varias personas que estaban trabajando por ellos perdieron sus trabajos. Y afectó la economía, afectó varias familias y afectó muchos. Aquí tenemos pecados en ese texto, pecados vergonzosos de Noé y Cam. Pero los efectos de los pecados aquí llegaron a generaciones y generaciones y generaciones. Pues vamos a ver la verdadera entendimiento aquí de los efectos de los pecados en la familia y cómo es conectado a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Porque Él paga por pecados, Él paga por pecados vergonzosos en la cruz de Calvario. Pues esa es la introducción. Tenemos aquí, ahora en la introducción, esa es la ilustración de empezar. Ahora en la introducción, tenemos aquí 4 puntos de observar en el texto, en versículos 18 hasta 29. Y tenemos todos, están parte de este tema de los pecados vergonzosos de Noé y Cam. En versículos 18 a 19 tenemos los hijos de Noé, que son los padres de las naciones, padres nuestros. En versículos 20 y 24 tenemos los pecados vergonzosos. En versículos 25 y 27 tenemos las maldiciones y bendiciones después, que son resultado de los pecados vergonzosos. Y terminamos con versículos 28 a 29 con la verdad que Noé murió. Y Noé murió. Ahora recordamos que tenemos aquí en capítulo 9 es el fin de otra sección. Recordamos que Génesis está organizado por la palabra Toledot. Toledot en hebreo es decir generaciones. Generaciones. Y mira en versículo 10, versículo 1, empezamos de nuevo con otra lista de generaciones. Las generaciones de los hijos de Noé. Pues terminamos con otra sección. Y la sección aquí es capítulo 6, versículo 9, hasta capítulo 9, versículo 29, tenemos otro Toledot, otra generación en el hebreo. Y es la historia de Noé, el gran diluvio. Pues, y hemos aprendido que en la semana pasada, cuando Noé y sus hijos salieron del arca, ellos en verdad
fueron una expresión de nueva creación. Dios empezando de nuevo. Dios mató toda esa generación en el pasado y estaba empezando nuevo, con nuevo Adán, nueva familia, nuevo trabajo, nueva comisión a ellos. Y observamos y empezamos con la pregunta, si ellos van a ser mejor que antes. Y tristemente la respuesta es no. No. No, ellos fueron la nueva creación en términos así, pero tristemente no. Pero observamos la buena noticia, que encontramos la simiente del diablo, el simiente del serpiente, pero también tenemos la simiente de la mujer. Tenemos los verdaderos cristianos y los incrédulos. Y todavía ese conflicto, esta guerra espiritual que está pasando, en acuerdo con la promesa de Génesis 3:15. Pues tenemos, sí, la continuación del pecado, pero tenemos la continuación de la buena noticia también. Vamos a entrar ahora en la exposición. Primer punto, en versículos 18 a 19, los hijos de Noé. Los hijos de Noé. Leímos en versículo 18 que dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Esos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Pues empezamos aquí con los hijos de Noé y la verdad que ellos salieron del arca y que tenemos la lista de los tres, Sem, Cam y Jafet. No están en el orden aquí de cómo ellos nacieron. Y este es interesante de notar porque es en conexión con sus pecados también. Pero tenemos una descripción de Cam que dice que Cam es el padre de Canaán. Y normalmente cuando pensamos de Canaán, pensamos de la tierra de Canaán. Pensamos de la tierra prometida de Israel. Pero si leemos capítulo 10, versículo 6, dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Pues aquí, cuando dice en capítulo 9, versículo 18, Cam es el padre de Canaán. Es decir que literalmente él tuvo un hijo, se llama Canaán, que era el padre de los cananitas. Pues es los dos. Sí, Cam es el padre de los cananitas, pero también tuvo un hijo, se llama Canaán. Este es una sombra de que viene. Pero observamos en versículo 19 que los tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Pues ese es en acuerdo con una verdad aquí, que todas las personas en todo el mundo son hijos de Noé. Hijos de Noé, hijos de los tres, somos hijos y hijas de los tres hijos de Noé. Y en verdad no hay diferentes razas. No hay diferentes razas. Razas de África, razas de China, razas de Norteamérica y más. No. Solo somos, en verdad, bíblicamente, somos parte de la misma familia. Racismo es una mentira. Racismo es una gran mentira. Pues sí es una verdad que existe. Y es pecado que existe de pensar que somos mejores que otros por medio de cultura, mejores que otros por medio del color de nuestra piel o de dónde nacimos, o cosas que no podemos cambiar, ¿verdad? Pero es un gran pecado y no tiene sentido bíblicamente. En evolución, sí, ellos tienen diferentes categorías y razas, tienen un base. Si pensamos en la evolución y confiamos en la evolución, pero rechazamos eso y confiamos en la Biblia. Y en verdad no hay varias razas, solamente hay una raza, la raza humana. Ahora cambiamos. Hemos leído versículos 18 y 19, hijos de Noé, y somos en verdad hijos de Noé. Y ahora versículos 20 a 24, los pecados vergonzosos, los pecados vergonzosos. Leímos en versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña
Noé empezó bien, empezó a trabajar, empezó como cualquier hombre y buscar trabajo. Antes él tomó años y años para edificar el arca y ahora él necesita trabajar en otra manera. Y por supuesto, la gran necesidad de las familias fueron tener más comida, pues él empezó a trabajar con la tierra. Y literalmente es decir que él era un hombre de Adán en el hebreo, porque Adán tiene dos significados. Puede ser tierra o puede ser Adán la persona. Pues aquí está diciendo que él empezó a trabajar con las plantas y plantó una viña. Todo está bien hasta ese punto. Ahora entra el pecado, versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Pues la Biblia describe aquí este pecado que es bien triste para nosotros. Porque hasta ese punto, todo lo que hemos escuchado de Noé fue bien, fue recto, justo, era el predicador de justicia y predicó contra los pecados de su generación. Él tuvo una comunión con Dios. Dios usó él como un instrumento de misericordia. Y todos nosotros somos hijos de Noé. Y queremos seguir la fe de Noé. En Hebreos 11, versículo 7, no habla de ese pecado. Solamente habla en el Nuevo Testamento, solamente habla del bien de Noé, de su confianza y su fe. Y nos llama de seguir la fe de Noé. Pero tristemente observamos ese pecado aquí. Y recordamos aquí que el vino no es el problema. Es que él abusó el vino. Dios nos da varios regalos en la vida. Y podemos usar una planta para hacer una droga, para medicina, o podemos usar la planta para mal, para estar en un estado así. Es así con la coca, y en Bolivia ellos toman mucho té de coca. Y cuando estaba allí me ayuda con el cambio de altura y de tomarle ese té de coca, y cuando tengo té de coca, y ahora la gente piensa, ay, ¿qué es eso? Y otra vez, con la planta de coca no es un problema. Podemos usarlo por bien, por medicina o por té, que no tiene cualquier efecto. Nos da un poco de energía, no es malo. Pero sí, en todo el mundo, la coca es conocido por los malos usos. Y es así con el vino. Es así con el vino. La Biblia habla de vino como una bendición en Números 15, Deuteronomio 14, Salmo 104, versículo 15. Y también Cristo cambió agua para hacer vino. Pues, pero la Biblia habla del gran peligro de abusar vino. En Proverbios 21, versículo 17. Proverbios 23. En capítulos 20 hasta 35 en ese capítulo. Y nos da mandamientos claros en Efesios 5, 18, que de estar borracho o estar en un estado como aquí, como dice en embriaguez, es pecado contra el Señor. Y Gálatas 5, versículo 21, y también 1 Corintios 6, versículo 10, dice que los borrachos, personas que están continuando en esa práctica de abusar el vino o otro alcohol, no van a recibir herencia en el reino de los cielos. Es otra manera de decir que no son creyentes. No han llegado a la fe verdadera porque sus obras muestran que son hipócritas, porque están continuando en ese pecado sin arrepentimiento. Pues ahora observamos en otra parte de los pecados vergonzosos, en la segunda parte del versículo 21, que dice, y estaba descubierto en medio de su tienda. Los pecados de inmoralidad vienen
con el abuso de vino. Hay siempre conexiones con inmoralidad y el uso de drogas y abuso de vino. Ese es un gran peligro. Y cuando hemos estudiado Habacuc en capítulo 2, versículos 15 a 17, dio la misma advertencia de la combinación de los dos. Y como normalmente vienen juntos. También en Lamentaciones, capítulo 4, versículo 21, la combinación de los dos. En 2 Samuel, versículo 11 y 13, David tratando de engañar, tratando de mentir mentiras, dio mucho vino a Urías para tratar de engañar que la esposa de Urías tuvo el bebé de David. Para conectar otra vez, tomar mucho con el sexo. Y también los hijos de Lot también hicieron una combinación en Génesis 19. Pues la Biblia tiene muchas advertencias para nosotros de ese pecado. Pues el pecado de Noé tuvo dos pasos aquí. Los pecados que él estaba emborracho, embriaguez, pero también que él hizo pecado aquí. Falta de dominio propio. Pues necesitamos conectar los dos pecados. Mateo Henry dijo de este pecado vergonzoso aquí en versículo 21. No hemos escuchado de ese de Noé antes ni después. Tristemente parece como fue un evento en su vida. Y Mateo Henry dijo que fue como el rey Ezequías, que en 2 Crónicas, capítulo 32, versículo 31, dice que Dios dejó ese rey a sí mismo, para el propósito que el rey puede ver que está en su propio corazón. Dios nos ayuda en obedecerle y perseverar. Y algunas veces Dios puede quitar su presencia por un momento para mostrarnos qué está en nuestros propios corazones. No estar con nosotros en esa manera. Y empezamos a tener pensamientos viles de blasfemia, de inmoralidad, de enojo, de homicidio, de suicidio. Y recordamos en tiempos así, necesitamos humillarnos rápido y dejar los pensamientos viles y decir a nosotros mismos qué son. Y recordar y humillarnos, decir, Dios, ayúdame no pensar en esa manera. En el caso con Ezequías fue su orgullo. Y él empezó a mostrar todas sus riquezas y todo a los líderes de Babilonia. Y Dios dijo, en la próxima generación, ellos van a tener todas las posesiones que has mostrado por tu orgullo. Y aquí parece como Dios hizo lo mismo. Dios mostró a Noé, permitió a Noé caer en ese pecado. Y es triste porque no somos mejores que Noé. No somos mejores que Noé. Mateo Henry continuó, dijo que mira cómo él era sobrio, él era una persona sobrio en la compañía de los emborrachos antes del diluvio y ahora en la compañía de los sobrios, él es borracho después del diluvio. Y es bien triste. Pues recordamos que Pablo enseñó en 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mira que no caiga. Pues observamos los malvados pecados de embriaguez, pero también de inmoralidad. Y observamos la vergüenza de ese pecado. Pues algunas veces llegamos a diferentes tiempos en nuestras vidas de tener un engaño en nuestro orgullo. Tal vez pensamos, soy más grande ahora, soy una persona más grande ahora, no puedo caer en pecados de inmoralidad así como los jóvenes. Por pensar he aprendido por medio de mis pruebas, no tengo el mismo orgullo que antes, he sufrido y Dios me ayudó a tener humildad.
Ahora he llegado a un punto de arrepentirme de la amargura. Ese pecado no puede afectarme. Y cuando pensamos de nuestras vidas así es cuando Dios nos permite en nuestro orgullo caer. Pues ten cuidado y ten humildad. Pues continuamos. Versículo 22. Versículo 22. Continuamos con más pecados peores ahora. Pecados peores. Y ese es donde está nuestro enfoque. El enfoque del texto es más en los pecados de Cam que Noé. Leímos versículo 22, que dice, y Cam, padre de Canaán, otra vez, conectando Canaán, eso es importante, más adelante, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Pues el texto está enfocado aquí y recordamos el juicio que merecemos en pecados de borrachería, pero también en los pecados de descubrir otros. En Levítico, capítulo 18, es un capítulo que describe una lista grande del pecado de descubrir la desnudez de otros. Y sí, Cam no descubrió su padre, pero cuando llegó de repente en ese escenario, en la tienda, empezó a tener un tipo de pensamiento que parece como orgullo. Pensamiento de gozo parece en el pecado. No tenemos nada de hechos inmorales aquí. El texto no habla de cualquier cosa así. Pero su pecado es más mostrado en sus hechos. Su hecho de ir y gozar, parece como gozar y chismar del pecado. Para el propósito de decir a sus hermanos, vení conmigo. Vamos a, mira qué le está haciendo. Y sabemos que personas que tienen gozo en la inmoralidad y borrachería son inmorales por sí mismos. Escúchame y entienda y observa esa verdad. Cuando llegamos al trabajo y alguien dice, sí, ¿qué hacemos en la fin de semana? Tomamos todo el tiempo con Gallo y Gallo es mi mejor amigo y bla, 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 bla. Y ellos hablan de mejor fin de semana y despertéme y estaba vomitando mucho y regresé. Y si tiene gozo, mira las personas que tienen gozo. Algunos no son, parece como son más personas religiosas, pero todavía tiene sonrisa y piensa, sí, qué bueno. También, incluyendo si son personas religiosas, ellos tienen el mismo pecado en su corazón. Ese es que pasó con Cam. Cam en su orgullo. Y el Proverbios 14, versículo 9 dice, los necios se mofan del pecado. Y pone en sus redes sociales todos los pecados para mostrar a otros. Y ese es que hizo Cam. Y si él hubiera vivido en nuestro tiempo, él hubiera tomado foto y puso su foto en Facebook y Twitter. ¿Entienden? Porque él dijo todo el mundo. Él dijo del pecado a todo el mundo, que es todos los hijos de Noé. Pues recordamos, su pecado y ese pecado está en la noticia también. De decir, mira esa superestrella de Hollywood y mira cómo tiene divorcio y tiene inmoralidad y eso. Y toda la gente tiene gozo de participar. Y ese es el pecado de Cam. Pecado vil, pecado de orgullo, pecado como Efesios 5, versículos 3 a 7, habla que no solamente pecado mirar a personas en su desnudez, pero pecado de hacer bromas de eso, pecado de gozar en eso. Pues viles pecados y pecado de gozar con chisme. Pues versículo 23 tenemos lo opuesto. Gracias a Dios tenemos lo opuesto. En contraste de los pecados vergonzosos, tenemos obediencia de piedad. En versículo 23.
Dice entonces Sem y Jafet, ellos tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Ellos quitaron todo eso de sus celulares, de su Facebook y de su Twitter y cualquier otra cosa. Y ellos dijeron, no, vamos a tratar de cuidar. Ellos querían honrar su padre. Cam deshonró su padre en grande manera. Pues aprendemos por medio del contraste. Y ellos mostraron en una manera la misma obra que Dios hizo con Adán. Recordamos que los puntos que tenemos en común. Adán estaba trabajando con la tierra. Noé estaba trabajando con la tierra. Adán aprendió que él estaba desnudo. Y Noé en su pecado estaba desnudo. Y Adán cometió pecado. Y ahora Noé cometió pecado. Y observamos que Noé no es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Si hemos tenido esa esperanza en leer la historia, buscando el cumplimiento por la promesa de Génesis 3:15, buscando el Salvador, no es Noé. No es Noé. No es Noé. Pero encontramos en los hijos de Noé, de Sem y Jafet, ellos, como Dios cubrió el desnudez de Adán, ellos hicieron una obra que nos muestra la gracia de Dios. Y versículo 24 dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Pues aprendemos aquí que el hijo más joven es de Cam. Y que Noé despertó y aprendió qué pasó. Pues había un hombre que cometió pecados viles, de inmoralidad, de pecados que causan mucho vergüenza. Y después él pensó, voy a perder todo. Voy a perder mi familia. Voy a perder mi oportunidad de servir al Señor. Voy a perder mi reputación. Voy a perder todo. Y se despertó. Y fue un mal sueño. Todo lo que él hizo fue solamente un sueño, un mal sueño. Pero él despertó con su corazón así, pensando con el temor que todo fue un pecado real. Él aprendió el temor de Jehová. Usamos esa ilustración para enseñarnos y hacer la pregunta. ¿Qué piensas del pecado? ¿Piensas del pecado como un gran peligro que puede destruirte? ¿O piensas del pecado como alguien que puedes disfrutar un poquito si tienes obediencia después? O tal vez cuando te dije la historia, tú puedes decir con lágrimas que no es un sueño, no fue un sueño para ti. Tú hiciste los pecados vergonzosos y no fue un sueño. Pues consideramos aquí en versículos 20 a 24 los pecados vergonzosos. Ahora, versículos 25 a 27, las maldiciones y bendiciones. Dios habla por medio de Noé ahora. Dios habla por medio de Noé ahora. Y son, versículos 25 a 27, son las únicas palabras que tenemos en la escritura de Noé. No encontramos sus palabras en Hebreos, ni 1 Pedro, ni 2 Pedro, ni en Génesis. Aquí ese es el único texto que encontramos en Génesis, capítulo 9, las palabras de Noé. Y Noé dijo, versículo 25, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y él sea Canaán su siervo. Y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Pues
Tenemos versículos aquí, maldición y bendición. Ese es claro. Observamos en el versículo 25 que alguien recibió maldición y en versículos 26 y 27 los hijos de Noé, de Sem y Jafet, ellos recibieron una bendición. Pero tenemos preguntas de por qué el nieto recibió la bendición aquí. ¿Y qué es el significado de las bendiciones? ¿Por qué Noé, en su pecado, después de despertarse, él ahora está dando maldición y bendiciones? Pues Dios, recuerden la ilustración que hemos usado del negocio. El negocio en la familia que tuvieron conflictos y no solamente afectó a la familia, afectó todo el pueblo y muchas otras familias que estaban trabajando por ellos en el negocio. Es así con ese pecado. Porque ellos están empezando con la nueva creación. Sus pecados también tienen grandes efectos por generaciones. No efectos como hablamos de pecados generacionales. Esa es mentira. Quiere decir que somos esclavos de repetir los mismos pecados que nuestros padres hicieron. No, estamos hablando de consecuencias de pecados. Las consecuencias de pecados. Y el castigo que Dios tiene aquí. El castigo y las consecuencias que Dios tiene. Pues vamos a tratar de entenderlo. Primero, la maldición. Encontramos aquí, maldito sea Canaán. Noé dice y habla, parece a su nieto, Canaán. Pero en verdad es más. Él está hablando a las generaciones. Decir que los hijos de Cam van a seguir el mismo pecado de Cam. Diciendo, los hijos, una profecía, diciendo que los hijos de Cam van a tener el mismo carácter. Y ellos van a ser los mismos pecados. Ahora leemos Levítico 18. He citado ese texto, he mencionado ese texto. Ahora vamos a ver algunos de los detalles. Leemos en versículos 1 hasta 3. 1 hasta 5, está bien. 1 hasta 5. Y Juan Carlos, ¿puedes leer ese texto, por favor? Levítico capítulo 18, versículos 1 a 5. 1 al 5 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Y yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Amén. Pues encontramos que si seguimos en la lista, tenemos una continuación de repetición de desnudez y descubrir. Desnudez y descubrir. Y la repetición de varios tipos de pecados, de pornografía, de ver otras personas, de abusar a otras personas sexualmente. Y tiene la lista grande en ese capítulo de los pecados de inmoralidad de los cananitas. Pues recordamos que Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, llegó juntos. Los hijos de Israel recibieron los primeros 5 libros como un libro. Y para continuar leer para ellos la audiencia original que recibió la palabra que Moisés escribió, para ellos leer cananitas o Canaán. Ellos pensaron están preparando para entrar la tierra de Canaán. Ellos conectaron. Mira cómo Cam fue como su propia descendientes. Sus propios hijos son lo mismo.
son lo mismo. Personas de inmoralidad, personas de pecados explícitos, de inmoralidad. Y este es también el castigo, ahora en la segunda parte. Siervo de siervo será a sus hermanos. Y esa es la profecía de hablar para Israel conquistar la tierra prometida. Y para los cananitas recibir la ira de Dios, el castigo de Dios, por medio de esta guerra. Por medio de esta guerra. Pues es en este cita que tenemos de Noé, él está hablando, sí, a sus hijos, pero él está hablando a Israel, generaciones y generaciones después, el pueblo de Israel, para decir, mira la conexión con Cam, pero también con hijos de Cam. Mira cómo los hijos de Cam todavía existen. Y recordamos en los temas del simiente de la mujer y simiente del serpiente, para decir que los hijos de Canaán son hijos del serpiente, son incrédulos contra el reino de Dios, contra Dios sí mismo. Pues sí es profecía y sí es castigo. Sí es profecía de los pecados que vienen de los hijos de Canaán, y profecía y castigo que ellos van a, el cumplimiento es en el libro de Josué, en la victoria de Israel en ganar la tierra prometida. No sé si algunos de ustedes han escuchado, pero había mala interpretación que ese versículo es para condenar todos los africanos que tienen pelo oscuro y todas las personas así son hijos de Cam, y que ellos son malditos para ser abajo del pie de personas personas más gringos y cosas así. Y todo eso es una interpretación muy malvada y no tiene cualquier aplicación de aplicar a personas de África o personas así. Pues, ¿qué es el significado? El significado es, hay consecuencias, hay vergüenza, hay pena que viene y hay maldiciones divinos que algunas veces son despacios para llegar, pero cuando llegan son fuertes, como la destrucción de Canaán y los cananitas. Pues, y es advertencia, porque no solamente aplica acá, no solamente aplica a los cananitas que murieron en la guerra con Israel, aplica a cualquier persona ahora que quiere continuar en los mismos pecados de Cam. Cualquier persona, como Efesios 5 dice, en versículos 6 y 7, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas, ¿cuáles son esas cosas, Pablo? Fornicación, bromas de inmoralidad, cosas así. Deseos de la inmoralidad. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es lo mismo para hoy, es el mismo. Pues observamos aquí. Ahora regresamos a Génesis 9 para escuchar de la bendición. La bendición. Gracias a Dios había contraste. Los otros hijos de Noé, ellos obedecieron y honraron a su padre. Y ellos fueron benditos, y también ellos vivieron en la pureza sexual y respeto y honra por su padre. Escúcheme ahora, es más difícil honrar a nuestros padres cuando están en pecados. Más difícil. Es el tiempo más difícil. Pero todavía tenemos esa responsabilidad. Versículo 26 y 27, que dice, dijo más, bendito por Jehová mi Dios, sea Sem, y sea
Canaán su siervo. Pues en bendecir Sem, literalmente es decir que bendecir a Jehová. Pero la implicación es, Sem es bendecido por medio de bendecir a Jehová, literalmente en el hebreo. Y algunas traducciones muestran esta verdad, cuando dice, bendito sea Dios, Jehová, el Dios de Sem. Pues el punto aquí es, Sem recibe la gran bendición aquí. En recibir el ánimo, que Dios es tu Dios, Sem. Tú eres un hijo, no del serpiente, pero eres un creyente. Eres hijo de la mujer. Y en verdad, Sem es el padre de Abraham, o padre del linaje de Abraham. Y encontramos el nombre de Sem en Lucas capítulo 3, versículo 36, en el linaje de Jesucristo. Y el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 viene por medio de Sem. Esa es clave para entender la bendición que Sem recibió. Pues la bendición es, él es hijo de la mujer en linaje de los hijos verdaderos. No simplemente él es literalmente hijo, no solamente su linaje físico, es decir que él es un cristiano. Esa realidad es mostrada en su alma, en una manera espiritual. Dios, el autor de la vida, dio esta bendición a él. Y damos todo el crédito, toda la honra y gloria a Dios. Pero el contraste es, Canaán sea su siervo. Y en versículo 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. ¿Y por qué decimos que Jafet recibió este bendecito o bendición chiquito que es y por qué él necesita quedar en las tiendas de su hermano? Pues entendemos la gran vista otra vez. Hermanos, Jafet es el padre de gentiles. Él es el padre de los gentiles. Y Sem es el padre de los judíos. Y algunas personas más, ¿verdad? Y ellos padres de todo. Pero en el linaje de Sem incluye los judíos. Pero no incluye los descendientes de Jafet, cualquier de la rama de Cristo. Pues el punto es decir que es una profecía de nosotros, que no solamente salvación viene por medio de ese linaje de Sem y los judíos, pero los gentiles encuentran en las tiendas de Sem. Y recordamos que leímos en Génesis un libro de los judíos. Y nuestro Salvador era judío. Y la iglesia primitiva, la mayoría fueron judíos. Y tiene el sabor. Y podemos oler la pita, pan de sin levadura. Y el cordero de los judíos aquí en la palabra de Dios. Y todo que hemos recibido, recordamos como Romanos dice, hemos recibido toda esa bendición por medio de Israel, pues tenemos una humildad de ser incluido en el cumplimiento de las promesas. Aquí es cumplimiento de las promesas. Jafet es gentil como nosotros, pero somos bendecidos para recibir el evangelio por medio del linaje de Sem. Pues ese es el significado de las bendiciones y maldiciones. Ahora terminamos con versículos 28 a 29. Y Noé murió. Dice, y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Después de Noé, en los días, la humanidad no continuó a vivir así, en años que tan grande así, pero el punto más importante es, recordamos, y murió. Y recordamos el patrón cuando regresamos la familia de Adán en capítulo 5, cuando termina cada ciclo con y murió. Y otra vez regresamos
y murió, Noé no es el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Pero Cristo Jesús es. Cristo Jesús es. Pues esa es la exposición de los pecados vergonzosos de Noé y Cam. Y ahora terminamos con las aplicaciones. Es sabio, hermanos, cuando tenemos varios puntos en aplicación en propios estudios de la Biblia, pero también en sermones, identificar aplicación por cada punto principal. Es una buena manera de pensar de las aplicaciones. Ahora, cuando consideramos versículos 18 a 19, ahora rechazamos cualquier forma de racismo. Si manejamos en una zona diferente, si estamos viajando, si estamos con otras personas de otra cultura, de otro color de piel, si está en nuestra iglesia o si está afuera, tenemos la humildad y recordamos, no somos mejores que ellos. Ellos y nosotros somos hijos de Noé. Pues vamos a rechazar cualquier pensamiento. Y tú puedes decir que no es racismo, es porque ellos son perezosos, o no es por racismo, es porque ellos son peligrosos, no es por racismo, es porque ellos son así. Pero ese es el engaño del racismo, ¿verdad? Recordamos, el pensamiento cristiano es, no soy mejor que ellos, no soy mejor. Sí, ustedes entienden, pienso yo. Ahora, otra aplicación, versículos 20 a 24. Empezamos aquí en recordar Noé. Sí recordamos el peligro del pecado de embriaguez. Y si has caído en ese pecado antes, mi advertencia es no continuar a tomar. Si este es un pecado que ha sido un tropiezo en el pasado en tu vida, mejor no, si es necesario. Pero todavía recordamos, no podemos dar el mandamiento. No podemos dar un mandamiento. No es bíblico dar un mandamiento. No tenemos un base bíblico decir que nadie puede tomar vino. Pero recordamos el peligro. Recordamos el peligro de desnudez, del pecado de inmoralidad. También notamos ese pecado. Y recordamos la advertencia, que es el celular, que es la computadora, que es la televisión. Vivimos tristemente en un país que es muy, muy común. De repente, tener a alguien sin ropa enfrente de nosotros por medio de celulares, televisiones, anuncios, cosas que no pasó en otras generaciones. Y es muy fácil para nosotros, en la seguridad de nuestra propia casa, tratamos de ver un show, tener un comercial de cosa horrible. De repente, sí. Ten cuidado con nuestros ojos. Ten cuidado con tus ojos. Es un pecado muy peligroso. Otra aplicación es, recordamos cómo se cayó Noé. Y aprendemos de tener temor de Jehová. Tú eres más débil que piensas. Escúchame, hermanos. Tú eres más débil que piensas. Ten cuidado. Ten cuidado. Cada uno de nosotros somos más débiles que pensamos. Ese es el punto de la ilustración de Ezequías y cómo Dios reveló que él hizo. Que él solamente movió atrás por un momento para decir, ok, eres creyente y voy a permitirte ver qué está en tu propio corazón. Pues recordamos nuestra dependencia en el Señor. ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida sin un gran pecado, con un escándalo así? Por tener humildad, confiar en el Señor, estar cerca de Él. Pues aprendemos, no somos mejores que Noé. No pienses porque, no tomo, pues no puedo caer en el mismo pecado de Noé. Puede ser otro pecado. Pues tenemos la humildad aquí.
Y en recordar esa advertencia, recordamos que no hay superestrellas en la iglesia. No hay superestrellas que son que pastores, que personas en el internet. No hay personas como podemos mencionar nombres famosos de reformados y decir que ellos no luchan con pecados así. No. Cuando alguien piensa así, está seguro que van a caer. Pues ten humildad. No hay superestrellas. Y cuando estudiamos la historia de la iglesia, es un poco de desánimo de ver los pecados de Spurgeon, o los pecados de Calvino, o los pecados de Jonathan Edwards. Él tuvo esclavos por racismo también, o pecados de otra persona. Y pensar de Whitefield, sí, Whitefield tuvo esclavos por racismo también. Pensar, no hay nadie en la historia de la iglesia que es una superestrella. Pero es ánimo si recordamos, no son nuestro Salvador. Sí tenemos una superestrella que es Cristo Jesús. Sí tenemos alguien que obedeció. Y toda nuestra confianza es en Él y su palabra. Y nuestro enfoque en la salvación es en Él. Pues gozamos en la verdad que no confiamos en todos los héroes de la historia. Y ellos fueron débiles. Ellos fueron débiles que confiaron en el Señor. Y Dios, en su gracia, usa débiles. Dios habló por un asno, y Dios puede hablar por un asno ahora, pero otro asno ahora, pero todavía es la palabra de Dios, y Él es nuestra confianza. Pues no gozamos, otra aplicación es no gozamos en los pecados de otros. Si damos advertencia de tal y tal maestro falso, todavía es triste mañana si él sale en la noticia con un gran escándalo de pecado. Y no celebramos y decimos, sí, tengo razón, mira. Y necesitamos recordar que todavía hay personas que sus vidas son destruidas por cosas así. Sí, incluyendo en iglesias, las personas son engañadas por maestros falsos. Y sí puede ser una ayuda algunas veces, pero todavía es bien triste. Bien triste. Pues no celebramos en cosas así, con chisme. Pues recordamos sus aplicaciones con versículos 20 y 24. Otra aplicación muy importante es honrar a nuestros padres. Honramos a nuestros padres. Y no burlamos a nuestros padres. Ahora, aplicación de versículos 25-27. 25-27. Tengo muchas aplicaciones hoy. Escúchame, tengo muchas aplicaciones hoy. Versículos 25-27. Dios salva cananitas. Dios salva cananitas. Pues recordamos la ilustración del hombre que tuvo un sueño, que de él cometió pecados horribles y se despertó de aprender que no ocurrió, pero todavía su corazón está así por miedo. Y recordamos en nuestras vidas, cada uno de nosotros, si es en público o no, cada uno de nosotros hemos cometido pecados vergonzosos. Pecados, tal vez no a este nivel, gracias a Dios, solamente por la gracia de Dios. Pero cada uno de nosotros tenemos pensamientos o actitudes, si fueron revelados como en la televisión ahora, a todos. No podemos mostrar nuestro rostro aquí. Pues, ¿qué recordamos? Dios salva. Cristo murió en la cruz de Calvario, desnudo. Cristo murió, ese es como ellos murieron en cruces. Y Cristo murió así. Y no podemos mostrarlo así, pero ese es que pasó a Cristo. No solamente estar allí desnudo, Él tomó la vergüenza. Escúcheme, hermanos, ese es otro aspecto de la obra de redención, que no hablamos mucho en iglesias, pero es importante recordar que Cristo, cuando Él estaba en frente del tribunal, y ellos acusaron a Cristo de muchas cosas, Él no respondió. Él cerró su boca. Él no habló para defender a sí mismo. Y Él era inocente. ¿Por qué? Porque Él era inocente en realidad, pero culpable, porque Él era nuestro representante.
Él no habló porque tú cometiste los mis pecados. Tú y yo cometemos los pecados vergonzosos. Pues y Él murió en una manera para la gente pasar y decir, Él es maldito por Dios. Él es maldito por Dios. Mira, ellos volaban Él cuando Él estaba desnudo allí. Y tomó la ira de Dios. No solamente la vergüenza, pero la ira que pecados vergonzosos merecen. Pues podemos decir, gloria a Cristo Jesús. Como hijos de Jafet gentiles, podemos encontrar nuestro Salvador en tiendas de Sem. Podemos encontrar en ese judío que murió en el otro lado del mundo, verdadero hombre, verdadero Dios, que tomó mi vergüenza. Y ahora que tomó tu vergüenza, si confías en Cristo Jesús. Y ahora podemos entrar a la presencia de Dios sin vergüenza, sin vergüenza. Sin vergüenza podemos entrar en presencia de Dios y decir que Él es nuestro Dios, el Dios de Sem, el Dios Jehová. Pues encontramos en Él un gran Salvador. Sí, pecados vergonzosos, pero un Salvador que salva y que limpia de nuestros pecados vergonzosos. Pues recordamos el Evangelio. Y recordamos nuestra necesidad, porque vamos a morir como Noé. Aplicación por el fin, ¿verdad? Versículo 28, 29. Y que la necesidad de todas las naciones tiene de escuchar que hay esperanza en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.